Regresamos a Argumentos, amigos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio. El economista Leonardo Soto nos acompaña. En su cuenta en las redes sociales, en Instagram, Leonardo compartió el día de hoy una publicación donde habla más o menos de el ingreso mensual que requiere una familia de 4 personas, en promedio, $2.260 para cubrir lo básico de una vida digna. Y está en las redes sociales. Canasta básica, pago de servicios, que han venido subiendo, por cierto. Educación, que si está en un colegio privado, es bastante costoso, es un gasto importante. Pólizas de salud, que ya muchos venezolanos, lamentablemente, pues ya no se tiene la póliza. Ahorro preventivo y ahorro a largo plazo. Claro, ya estás incluyendo dos puntos importantes en el que ya lamentablemente muchas familias no están contando con ese ahorro, sino que se vive como del día a día, ¿no? De, bueno, tengo que cubrir esto, pagar esto. Si no me alcanza mi salario, tengo que hacer estas 2 o 3 actividades más para poder pagar, ¿no? Mis compromisos. Leonardo, esa información, cuéntanos un poco también cómo preparas este presupuesto, este estimado. Fíjate, Rosa, actualmente, obviamente, nuestro poder adquisitivo y he mencionado esta cifra antes, la reafirmo porque la he revalidado recientemente. En Venezuela apenas un 35% de la población económicamente activa tiene un ingreso mensual promedio desde $200. Ingreso mensual promedio, no estoy hablando de salario mínimo, ni simplemente ingreso mensual promedio, que eso puede venir por una vía ordinaria o extraordinaria. Desde $200, que es prácticamente nada, en comparación con una canasta básica familiar para 4 personas que está aproximadamente en $550. Ahora, el tema del concepto de dignidad, eso es algo que, si bien hay elementos que desde el punto de vista de las Naciones Unidas se considera como básico, que es seguridad, salud, alimentación y vestido, que es lo básico que debe tener una persona, además que el respeto de sus derechos elementales a la vida, a la existencia, deben estar presentes para considerarse una vida digna. El nivel de dignidad que cada persona tiene en su cabeza, a eso se le imprime el valor del dinero que debe producir al mes y del que debe invertir al mes para vivir dignamente según su aspiración. Ahora, ¿cómo se hace este análisis? En una estructura social tan compleja como la nuestra, y donde en promedio mínimo la canasta básica familiar, desde el análisis que hacemos en Integral Consultores Group, está solamente condicionada por alimentos, víveres, productos perecederos, alimentos básicos y algunos artículos de limpieza. Por ejemplo, ahí tienes $600 en promedio mínimo para un grupo familiar de 4 personas. Uno. Dos, tienes servicios, tú bien lo mencionaste, están en ascenso. En algunos casos, electricidad, agua potable. No vamos a decir que están en ascenso, vamos a decir que están sincerándose ante un sistema de subsidios elevados hacia un concepto más liberal. Aunque la gente también dice, bueno, entonces sinceren el servicio a que funcione correctamente. Que Esa es la funcione esperanza. y que además, porque todo tiene que ser un equilibrio en esa balanza. Si los servicios van en ascenso, la remuneración, el poder adquisitivo debería ir en un ascenso no igual, debería estar 3-1. Es decir, 3-1 por encima de los servicios, porque se supone que ese 3-1 es que yo voy comenzando a equilibrar la balanza hacia otras cosas que además debo compensar. La educación, yo debo estar en posibilidad de decidir si envío a mis hijos a un colegio, a un liceo, a una universidad pública o los envío a una institución educativa privada. Y si yo tengo la posibilidad de decidir, significa que mi poder adquisitivo está en función de la libertad que como padre, como cabeza de familia tengo para destinar ese esfuerzo de inversión a que mi hijo se eduque en los términos que debería educarse según su necesidad como niño, como joven, como adulto joven, por ejemplo. Entonces, ¿cómo está la educación privada actualmente desde el punto de vista de su costo para quienes tienen chamos y los tienen, por ejemplo, estudiando en un colegio privado? Uno. Dos, uniformes. Tres, calzado. La merienda, el dinero que se le da diario a los chamos cuando van al colegio, por De ahí ejemplo. debemos estimar unos $500 más si son 2 niños entre el pago de las mensualidades del colegio, sin contar Y además, inscripción y todos los si útiles, sumas libros, etcétera. servicios allí, Rosa, el que tiene vehículo familiar, tiene que pensar en una póliza de seguro, el gasto de la gasolina mensual, el mantenimiento del vehículo que por lo general se promedia cada 3 meses el cambio de aceite. O sea, si ya tú tienes todo eso como un conglomerado, entonces tú proyectas, porque nosotros como ciudadanos activos dentro de un sistema social complejo, tenemos el consumo básico de sobrevivencia, que es el consumo que hacemos todos los días, que como ya dije, tiene que ver con alimentación, con vestido, con calzado, con lo básico. Y está el consumo de trascendencia,
¿Qué es el consumo de trascendencia? Que no es un término romántico, es un término de ir más allá, Claro. de pensar más allá. Yo hoy tengo X edad, en 30 años no voy a tener la misma, no voy a tener la misma energía, la misma capacidad, mis rodillas no van a estar igual. ¿Cómo Sí, pensar en ese plan de retiro yo hoy en necesito día? tener un concepto de ahorro que, uno, se traduzca en un ahorro preventivo de corto plazo, dinero líquido disponible para, y dos, ese ahorro de largo plazo. Cuando en una sociedad esos elementos se consideran extraordinarios, imposibles, inalcanzables, toda la estructura económica está mal, toda la estructura política está mal, porque el ciudadano no tiene la posibilidad de decidir por sus propios medios qué quiere hacer con el tiempo que está invirtiendo en trabajar, en producir, y si solamente debe destinarlo a alimento, si solamente debe destinarlo a un elemento que es básico, la estructura de la libertad propia, de ese libre albedrío ciudadano necesario para que papá, mamá, hijos se sientan libres, prósperos, para que no haya depresión, para que no hayan problemas familiares, todo eso se derrumba porque no hay capacidad de decisión. Es decir, Claro. hay un principio de encierro económico que lleva a que muchas familias o se quiebren internamente o se rompan, emigrando algunos de ellos o todos, en el peor de los casos, saliendo del país, o inclusive, ¿qué es lo que ha pasado en Venezuela? Muchos jóvenes se han ido del país y han dejado acá a sus padres muy adultos, a sus Sí, abuelitos. una gran cantidad de adultos mayores y abuelitos solos en Entonces, nuestro país. cuando yo publiqué esa cifra, Rosa, esos 2.260, hace aproximadamente un año, y lo revalidé recientemente, la cantidad de comentarios de indignación en contra de ese monto me alarmó. No porque el monto sea imposible de alcanzar. En los buenos tiempos de bonanza petrolera, que hubo personas, Sí. trabajadores de transnacionales o de la misma industria, o de empresas del Estado, o empresas privadas, que ganaban ese monto inclusive más, y tenían capacidad de ahorro, tenían capacidad de inversión, tenían capacidad de ocio. Actualmente eso no existe. Éramos Entonces, un país muy consumista y lamentablemente pues luego todo cambió, no porque el consumo sea bueno, pero sí tener esa capacidad de poder adquirir esa libertad y esa paz, ¿no? Pero ahora se ha puesto cuesta arriba, pero hay otro elemento, la capacidad de resiliencia del venezolano, ya para ir cerrando, a pesar de todo esto que ha venido ocurriendo, pues también hay personas que están emprendiendo, Leonardo, y tu mensaje también para esas personas que quieren buscar una alternativa. mire, toda situación difícil siempre tiene, irónicamente, se convierte en condimento de esa autoevaluación que hace el ciudadano en función de lo que merece, de lo que merece, Sí. de lo que está dispuesto a hacer para lograr ese merecimiento y de con quienes se alía para lograr esa tan necesaria productividad. Es decir, un gobierno va a darme lo que necesito. No, un gobierno debe crear las condiciones para yo trabajar en función de mis términos. Y ese es el principio de análisis. Ahora, ¿estamos siendo resilientes? Sí. Tenemos que entender hoy más que nunca el principio económico como premisa desde el punto de vista presupuestario financiero, de política económica, más allá de los partidos políticos y estas banderas e insignias. Hay que saber escuchar el discurso, pero entender desde el punto de vista económico cómo se traduce eso a nivel del dinero que entra al país, cómo se invierte, y que como ciudadanos le digamos a todos los políticos que hoy están en carrera por hacerse de la silla presidencial: no somos tontos, entendemos más que nunca la economía. Ahora somos resilientes, conscientes e inteligentes, e indistintamente del que esté en esa silla después de las elecciones presidenciales, vamos a hacer revisión, vamos a hacer auditoría, vamos a estar atentos a lo que está pasando, porque el ciudadano necesita hoy más que nunca entender que si está activo en procesos económicos y sociales y además políticos, con un principio de política y no de partidos políticos, pues hay mayor posibilidad de que el país salga de esta crisis coyuntural, semiestructural que estamos viviendo. Independientemente de más sanciones, menos sanciones. Independientemente de cualquier condición internacional, la solución es interna e inicia con los ciudadanos. Así es, las soluciones inician con el trabajo y con la acción de cada uno de nosotros, como decía el economista Leonardo Soto, entender lo que merecemos y además ir por ello. Gracias por estar con nosotros, Leonardo. Gracias, Rosa, siempre es un placer estar contigo en este espacio. Lamentablemente el tiempo se nos fue volando, gracias audiencia también por estar en sintonía, no pude leer sus preguntas, pero los vamos a responder después de este programa, una vez que culmine, a través de nuestras cuentas en redes sociales. Gracias por estar.